Hermana Nancy, ¿nos puede hacer favor de orar para que iniciemos? ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, y ahora sí ya. Bien. Sí, Ok. Padre Celestial, en este momento ante tu presencia, Señor, te damos las gracias, Padre mío, por esta invitación a reunirnos con mis hermanos en la fe para la enseñanza en línea, para escuchar de tu palabra, para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, y también, Padre mío, para ser obedientes a ella, no solamente escucharla, sino también hacerla. Señor, este tiempo para nosotros es de bendición, de mucho conocimiento, y ponemos este tiempo en tus manos. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Em, Platicando con una persona de la iglesia, me decía que quería participar un poco más en temas de enseñanza de la iglesia. Antes de poder cada uno de nosotros enseñar, tenemos que conocer parte del fundamento cristiano bíblico. Y en esta noche vamos a continuar con el tema de los versículos donde Dios te haya hablado y que lo puedas compartir con los demás hermanos en la fe. Confiemos que de todos modos se van incorporando más hermanos conforme avance un poquito el tiempo. Pero antes quería repasar eh, las características o algunas cuestiones generales del credo cristiano. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo el credo cristiano? El credo básicamente es el fundamento en lo que tú y yo creemos, ¿no? Y posiblemente te ha pasado, me llegó a pasar a mí en su momento, que podías decirle a la gente, yo soy cristiano. Y te preguntaban, bueno, ¿y entonces en qué creen un cristiano? Pues creemos en Dios, no creemos en la divinidad de la Virgen y no creemos en el Papa, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión como muy general y a veces un poco simplista de manifestar en qué creemos. El problema es que algunas veces los cristianos desconocen específicamente el credo, es decir, en qué están creyendo en cuanto a su fe. Entonces, para que tú puedas hablar de la fe y no nada más decir es que yo no creo en el Papa, pues es algo como muy, hasta cierto punto absurdo, si lo quieres ver así, porque tienes que decir o tienes que comentar y tienes que entender en qué sí estás creyendo, ¿no? Y finalmente habrá distintas maneras o diferentes creencias, ¿no? Pero no simplemente tenemos que quedar en aquello que no creemos, sino conocer eh, en lo que sí creemos, que es el fundamento de nuestra fe. Entonces vamos a repasar, antes de hablar de los versículos, acerca del credo. Dice, el credo es una oración o declaración formal que resume las creencias fundamentales del cristianismo, como la fe en Dios, y alguien se está incorporando aquí, ya me hizo ruidito, pero mi internet está muy malo. A ver, hay chispas. A ver, déjame ver. Ok. Dice, el credo es una oración o declaración formal que resume las creencias fundamentales del cristianismo, como la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se recita en ocasiones en diversos servicios religiosos como un tema de confesión de fe. Um, También se usa en forma amplia como un conjunto de ideas o principios que guían a una persona o un grupo, ¿sí? O sea, esto se le conoce como el credo de los apóstoles y vamos a ver un contexto religioso, se ocupa en un contexto religioso. ¿Cuáles son las principales características del credo cristiano? Bueno, en el sentido más estricto es, ya se me borró aquí, espérenme.
Les digo que mi internet está fallando, no sé si también por allá, pero no sé si fue con esta lluvia. Sí, hermano, porque de repente usted se deja de escuchar. Ok, ok. El fundamento del credo o la dogma del credo. Creo en un Dios, único Dios, Señor. La profesión de fe inicia con creo en Dios, porque esta es certeza fundamental. De ella brotan todas las demás verdades sobre la persona, el mundo y la vida del creyente. Entonces, primer punto del credo es creo en Dios. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que no solo creemos en Dios, lo hemos platicado en distintos momentos. Si tú vas por la calle y le preguntas a alguien, ¿crees en Dios? ¿Qué crees que te contesten aquí en México? La mayoría de las personas te van a decir, pues sí, sí creo en Dios. Una cosa es creer en la existencia de Dios y otra cosa es tener tu fe, creer en ese Dios, creerle a ese Dios. Entonces, bueno, aquí es simplemente hacer la diferencia de que no solamente el credo es creo en un Dios, sino le creo a ese Dios, ¿sí? Creo en Dios Todopoderoso. Punto número 2, un Padre Todopoderoso. Dios se presenta como el Todopoderoso. Su fuerza se ve en la creación del universo, de la nada, en la formación del ser humano por amor y de modo pleno, en la encarnación y resurrección de Cristo. También se muestra en el perdón y en la filiación que concede. ¿Sí? Creo en un Dios eterno y todopoderoso. Ok, entonces aquí le ya va entrando un sentido un poco más profundo. No nada más creo en Dios, le creo a ese Dios y creo que ese Dios es todopoderoso. Creo en un Dios creador del cielo y de la tierra. Punto número 3, creador del cielo y de la tierra. Bueno, perdón, punto número 2, nada más enfatizando, creo en este Dios que es todopoderoso, es decir, un Dios que todo lo puede. Y un Dios todo lo puede va más allá de una visión humana, ¿sí? De una dimensión terrenal. Creo en un Dios que creó, y ahorita vamos precisamente al tercer punto. Creo en un Dios creador del cielo y de la tierra. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Afirmar que Dios creó el cielo y la tierra es esencial porque la creación sostiene todo su plan de salvación, muestra su amor y sabiduría, inicia la alianza con su pueblo, abre la historia de salvación que culmina en Cristo y ofrece la primera respuesta sobre nuestro origen y destino. Es decir, es fundamental que tú y yo creamos que Dios es creador del cielo y de la tierra, porque si no fuera así, sería decir, bueno, yo creo en Dios, pero no en el Dios que creó esta tierra. Creo en Dios, pero no creo que la tierra se formó por medio de una explosión cósmica. Entonces sería disonante, es decir, no sería coherente el hecho de creer en este Dios todopoderoso, no creyendo que es el creador del cielo y de la tierra. Punto número 4, creo en Jesucristo. Jesucristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. El nombre Jesús revelado por el ángel significa Dios salva. Resume quién es y para qué ha venido. Él liberará al pueblo de sus pecados. Por eso Pedro proclama que no existe otro nombre dado a la humanidad por el cual podamos tener salvación. ¿Sí? Ah, creo en Jesús como el Hijo de Dios, creo en la existencia de Jesús. Dice la palabra, si no crees que Cristo resucitó, vana es tu fe. ¿Sí? Entonces, en este credo creemos en Dios, creemos que Dios es todopoderoso, creemos que este Dios es creador del cielo y tierra, y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Entonces, cuando tú y yo entendemos que tenemos un Salvador, podemos entender que nuestra vida sin ese Salvador sería merecedora de una muerte, o en este caso de una muerte eterna. Y cuando tú y yo estamos creyendo en la existencia y la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, y que está vivo al día de hoy, tú y yo estamos creyendo de por medio del amor de Dios. Y una característica fundamental de nuestro Dios es que Dios es amor. Creemos que Jesús es su único hijo, ¿sí? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Creemos que Jesús es el único Hijo de Dios. ¿Sí?
Creemos que Dios es nuestro Señor y Salvador. Ya aterrizando un poquito más el punto, una cosa es creer en Dios, les comentaba en el primer punto, en el primer momento, y otra cosa es que el Señor o que Dios sea tu Señor. ¿Cuánta gente hay? Y posiblemente has conocido gente que dice, yo creo en Dios fielmente y tiene una fe muy férrea en cuanto al creer que Dios existe. Y le dices, oye, ¿estás dispuesto a sujetarse sujetarte a su palabra, a obedecerle, a que sea tu Señor? Ahí dice uno, pues a veces ya no. O sea, la fe de algunas personas es muy fuerte en cuanto a la existencia de Dios, pero no necesariamente a que sea su Señor. Entonces, cuando tú y yo decimos la palabra Señor, es que estamos dispuestos a someternos a una autoridad. El tema o el punto es que mucha gente cree en la existencia de Dios y eso, de hecho, dice la palabra que la misma creación habla del Creador, ¿sí? Pero una cosa es creer en la existencia de Dios y otra cosa es que Él sea tu Señor. Creemos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarnó por medio de María, por obra del Espíritu Santo para nuestra salvación, para reconciliarnos con Dios, mostrarnos su amor y enseñarnos la santidad y hacernos partícipes de la vida eterna. ¿Sí? Creemos que Jesús es Hijo de Dios, pero que fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces, sé que te estoy diciendo cosas obvias, pero son parte de que tú y yo entendamos cuál es el credo, es decir, en qué creemos, cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Ok, nos quedamos en que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que Dios mostrara su amor para esta tierra, tenía que salvar al mundo y redimirlo de sus pecados. Y haciendo esto, o en medio de esta dinámica, Él envía precisamente a su Hijo, nacido de mujer, por medio del Espíritu Santo, para que Jesús fuera hombre pero no dejara de ser Dios al mismo tiempo, esta manifestación del Hijo de Dios en esta tierra. ¿Sí? Él tenía que vivir y sufrir las mismas inquietudes, tentaciones y dinámicas que tú y yo tenemos como seres humanos para él poder ser similar a nosotros en cuanto al padecimiento, pero al mismo tiempo teniendo esta divinidad poder llevar sobre sus hombros nuestros pecados y al ser muerto y derramar su sangre, perdonarnos de nuestros pecados. Creemos que Jesús fue crucificado. Dice, Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él y con otros dos, uno a cada lado, Pilato mandó poner sobre él la cruz en un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Te comentaba hace un momento, si tú y yo no creemos que Jesús resucitó, dice la palabra, vana es nuestra fe. Entonces, qué importante es que tú y yo entendamos y creamos que Jesús vivió en esta tierra, murió y resucitó. ¿Sí? Muerto y sepultado. Siguiente punto. Jesús fue muerto y sepultado. Dice, Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto murió. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvieron en una sábana de lino y lo pusieron en un sepulcro abierto en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. ¿Sí? Jesús murió y fue sepultado. En esto creemos. Creemos que al tercer día resucitó de entre los muertos. Siguiente punto. Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo es trascendente, porque siendo un hecho histórico, supera la historia al introducir su humanidad en la gloria de Dios. Por eso se manifestó solo a sus discípulos que fueron hechos testigos. Hay muchas personas que ven la historia de Jesús como una fábula, como un cuento.
Pero tú y yo es importante que entendamos que Jesús es una persona que existió no solo a partir de la Biblia, sino que hay hechos históricos en cuanto a su existencia, ¿sí? Y entonces hay gente que te va a decir, bueno, pero compruébame que Jesús existió. Bueno, yo no te lo puedo comprobar personalmente, pero hay registros históricos, tanto en la Biblia como en otros libros, de la existencia de Jesús. Sí, entonces no solo es que creemos en Jesús, creemos en la obra sobrenatural que él hizo de morir en la cruz, de ser sepultado y de resucitar de entre los muertos. Creemos que Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto está en Marcos 16:19. Es decir, Jesús está vivo, ¿sí? Y mira, mucha gente te va a decir, es que yo creo en Buda, yo creo en Alá, yo creo en Mahoma, yo creo en tal, tal y tal y tal. La diferencia del Dios hecho carne en el cual tú y yo creemos es que la tumba de Buda, la tumba de Mahoma, están ocupadas, si lo quieres ver así, pero la tumba de Jesús está vacía. Tú y yo creemos que Jesús resucitó y está vivo. Y eso hace una gran diferencia en cuanto a que no creemos en un Dios muerto, ¿sí? Siguiente punto, creo en el Espíritu Santo. Dice, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Ay, 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 ay. Romanos 5:5. Creer en el Espíritu Santo es creer en la tercera persona divina o de la divinidad que procede del Padre y del Hijo y da vida nueva y da la vida nueva de hijos de Dios al ser enviado a nuestros corazones. Hay una promesa que me encanta en la palabra que dice que Dios no nos dejará solos. Cuando tú y yo entendemos que Dios está presente con nosotros, nuestro sentido de vivir la vida cambia, porque comparando, como te decía hace un momento, con otras creencias, hay gente que te puede decir, bueno, yo creo muy fuerte en que esta piedra, esta estatua es mi Dios, ¿no? Y tengo mucha fe en que esta piedra, esta estatua, este monumento, este lugar es Dios, ¿sí? Pero, pues tú te vas a tu casa a dormir y hasta que regresas a adorar nuevamente a ese ídolo, tienes un nuevo encuentro con ese Dios, por así decirlo. Pero una diferencia muy fuerte y trascendental que tú y yo tenemos como hijos de Dios es que sabemos que no estamos solos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días. Mi hermano, mi hermana, ¿te hubieras o no conectado en esta noche? El Espíritu Santo está ahí contigo. Cuando vas a trabajar, el Espíritu Santo está ahí contigo. Porque dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que entender, ya no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces lo platicaba hace algunos días. Aquellas personas que dicen, es que me voy a tener un encuentro con Dios, me voy a ir al monte, voy a pagar todo la tecnología para tener un encuentro con Dios. ¿Es algo bueno? Claro que sí. Si tienes esa oportunidad, adelante, vete al monte, vete a la playa, vete al lugar que quieras, pero algo que tienes que estar cierto es que aún en el trayecto, Dios está contigo y que no necesariamente necesitas esa dinámica de un retiro o una cuestión muy alejada de la civilización para tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, es válido tener algunos momentos de mayor, si lo quieres ver así como tu teléfono, decir es que no hay mucha conectividad aquí, entonces tengo que moverme más cerca hacia donde está el módem. También es válido, y como cristianos hay veces que necesitamos reconectarnos con Dios, avivar, así como decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y hay veces que por X o Y circunstancias en nuestra vida, pueden ser problemas, puede ser exceso de trabajo, puede ser exceso de pensamientos y de actividades,
nos vamos alejando de esa comunión con Dios. Pero eso no quiere decir que estemos alejados de Dios en cuanto a que Él nos haya desechado, ¿sí? O que nuestras mismas acciones hayan repelido al Espíritu Santo de nuestras vidas. Posiblemente ha fallado esa comunión, pero es distinto tener una comunión con Dios como muy nítida, muy clara, muy cercana, a que el Espíritu Santo de Dios nos haya dejado. Y eso no sucede, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Aunque tú y yo pecamos, eso no quiere decir que Dios nos abandona. Estamos descuidando esa relación con Él. Y el ejemplo aquí claro y sencillo es cuando tus hijos hacen algo indebido, cuando tus hijos eran pequeños y hacían algo indebido y de pronto te hablaban de la escuela. ¿Sabes qué es? Que tu hijo, tu hija robó, pegó, hizo algo malo, ¿sí? Afecta tu relación con tu hijo. Es decir, hay una herida por algo que tu hijo o tu hija hicieron. Pero eso no quiere decir que deje de ser tu hijo. Eso no quiere decir que deje de ser tu hija. Y con Dios nos pasa lo mismo. Si cuando tú y yo creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, tú y yo tenemos que avivar nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Pero no quiere decir que Dios nos deje o nos abandone porque nos hayamos alejado de su presencia, porque hayamos decidido incluso deliberadamente decir, ya no quiero nada con Dios esta semana, este mes, no. O sea, Dios no nos pone un acta de divorcio, ¿sí? Por el hecho de que tú y yo nos alejemos de Él. Qué importante es entonces, como dice la palabra, acérquense confiadamente, es decir, metiste la pata, te has alejado, te has enfriado, es buen momento para que le digas, Señor, perdóname, porque sigo siendo tu hijo y reconozco que he lastimado mi relación contigo, que me he distanciado, me he alejado, me he enfriado. Señor, pero aquí estoy. Y nuevamente en este ejemplo que te ponía, cuando tu hijo o tu hija hicieron algo indebido y te dijeron, papá, mamá, perdóname, hice algo que no debí. Yo te puedo asegurar que no es, ¿sabes qué? Pues te vas a ir y déjame ver si te perdono y ya puedes regresar. Seguramente no fue así. Seguramente lo que hiciste fue abrazarlo y perdonarle y nuevamente tener una comunión con él y con ella. Y es lo mismo con Dios. Entonces lo voy a resumir en breve. Si estás apuntando, tomando nota. Creo en Dios Padre, creo que es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en su único Hijo. Creo que nuestro Señor Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, por medio de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, perdón, me lo había saltado, ¿sí? Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Es importante que tú y yo entendamos en qué creemos, ¿sí? También importante comentar que creemos que la Biblia no está directamente en el credo de los apóstoles, porque en aquel entonces no había la Biblia compilada como tú y yo la conocemos el día de hoy. Tenemos que entender que tú y yo creemos, si estamos en el mismo canal, que este libro no es inspiración de seres humanos, que este libro es inspirado por Dios, escrito por hombres, porque hay alguna gente que te va a decir, es que yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres, y los hombres tienden a equivocarse, y los hombres le pudieron haber echado de su cosecha. Bueno, este es todo un estudio que pudiéramos tener en otro momento, sí, acerca de la veracidad de la Biblia, cómo fue escrita la Biblia, cómo en todo el lapso de tiempo en el que fue escrito coincide, por ahí les voy a mandar una gráfica en un momento más, de todas las coincidencias que tiene la Biblia, escrita en un lapso de tiempo por gente que no se conoció, por gente de distintos contextos, ¿sí? Reyes, príncipes, pastores de ovejas, gente sin letras, distintas personas que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo
para que tú y yo pudiéramos. Hace tiempo platicaba con una persona y me decía, y me preguntaba, oye, pero ¿cómo es posible que tú creas que hay un libro? Perdón, alguien está tratando de conectarse. Perfecto. Eh, o sea, sí, me decía, yo sí creo en ese Dios, pero yo no creo que la Biblia sea certera. Y yo le decía, mira, imagínate que tú tienes, creyendo en que Dios es todopoderoso, ¿sí? Que tú vas a dejar una herencia por amor hacia tus descendientes y te vas a ir. Y entonces tú les tienes que dejar escritas instrucciones de qué es lo que tienen que hacer para poder tener acceso a esa herencia. Digo, si tú crees que Dios es todopoderoso, Dios iba a hacer todo lo que tenía que hacer como lo hizo para dejarnos un legado para que tú y yo le conozcamos. ¿Sí? O sea, Dios no iba a ser tan, perdón la palabra, tan ingrato, tan mala onda, de decir, yo soy Dios todopoderoso, pero pues a ver cómo le haces para conocerme. No, Dios se revela a sus hijos, Dios se ha revelado a su pueblo, Dios se ha revelado al mundo desde hace más de 2000 años, ¿sí? Aquí el punto es que tú y yo tenemos, y eso es algo que es importante comentarlo. Si tú no estás dispuesto a regir tu vida por lo que dice este libro, tú te puedes decir cristiano, pero realmente yo dudo que tengas una relación real con Dios. ¿Sí? Hace algunos años, ya tiene muchos años, yo creo que tiene como 20 años, tenía un trabajo y íbamos a tener una convivencia y un amigo, un colaborador mío me dijo, oye, a la reunión va a venir un amigo que viene de otro estado, que es amigo mío y es cristiano y te lo quiero presentar. Ah, yo le dije, qué buena onda, ¿no? Entonces estábamos en una comida y me sentó junto a este cristiano, ¿no? Y lo primero, yo soy cristiano, qué buena onda, ¿no? Mucho gusto, y fulano de tal, etcétera. Y el cuate empezó a sacar unas ondas de metafísica, de distorsión de la palabra de Dios, que él se decía cristiano. Y hay gente que se puede decir cualquier cosa, pero no porque digas que eres algo, realmente lo eres. ¿Sí? Tenemos toda esta confusión en el mundo que se ha permitido que si alguien se cree gato, es gato, porque cree que es gato, ¿sí? Pero el punto es que tú no eres un gato porque creas serlo. Tú no eres cristiano porque digas ser cristiano o porque creas serlo. Tú y yo somos cristianos e hijos de Dios porque tenemos un encuentro con Él y porque nuestra vida da fruto. Y uno de esos, bueno, ya lo vimos, que en qué creemos, pero uno de esos puntos es que tú y yo creamos que este libro es la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos dispuestos a depositar nuestra fe en lo que dice este libro, yo dudaría mucho que realmente seas cristiano o cristiana, ¿sí? Entonces, hace tiempo platicaba con un pastor y decía, si tú no estás dispuesto a dar tu vida y apostar tu Biblia, ¿qué es apostar tu Biblia? Apostar tu vida, perdón, apostar no quiere decir que vas a jugar los dados y vas a apostar tu vida, sino a entregar todo lo que eres en cuanto a tu fe, en cuanto a lo que dice este libro, pues nos podemos decir cristianos, pero realmente no lo somos. O sea, nuestra fe se basa en lo que dice este libro, ¿sí? Y precisamente por eso a veces hay ciertas dinámicas de distorsión, incluso de la palabra de Dios. Y hace tiempo platicaba con una persona, decía, es que yo creo mucho en Dios, yo sé que me ama, yo le busco, pero, ahí está el pero, difiero de ti como cristiano por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y le decía, bueno, ok, está bien que tú creas en eso y tienes mucha fe, pero dime cuál es el sustento de eso en lo que tú estás creyendo, y si no es la Biblia, pues ahí tenemos ahí ya una gran diferencia. Me dice, bueno, es que yo sí creo en la Biblia, pero además tengo mi libro de doctrina, y esto lo tienen mucho los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera. Tienen entre comillas la Biblia como centro de su fe, pero ahí viene el tema. Pero el libro del mormón dice tal cosa. Pero el atalaya de los testigos de Jehová dice una cosa que contradice la palabra. Pero el credo de doctrina católico dice otra cosa que no está en la Biblia.
Y entonces, pues, así ya no, como dice el dicho. Cuando tú y yo entendemos que creemos en lo que dice la palabra y todo aquello que se ha añadido, o toda doctrina que no vaya conforme a la palabra, que vaya en contra incluso de lo que dice la Biblia, pues ya no, porque ese sí precisamente ya es una cuestión de hombres. Entonces, cuando tú y yo hemos depositado nuestra fe en lo que dice la palabra, ahí está nuestro fundamento, ¿sí? Entonces, es importante que si tú te dices cristiano o cristiana, pues tengas en cuenta que tu vida debe de estar sustentada y tu fe en lo que dice este libro. Si dices, bueno, yo creo parcialmente lo que dice la Biblia, ya no. Si tú dices, bueno, es que sí lo creo, pero cuando me conviene y cuando no, no, pues tampoco. No funciona así la cosa, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, adelante, hermana Nancy. Eh, Donde usted mencionó que entonces Jesucristo es concebido por medio del Espíritu Santo, se convierte en hombre, pero sin dejar de ser Dios. ¿Es Así correcto? es, así es. De hecho, la palabra nos habla Ok. precisamente de esto. A ver, ahorita te digo exactamente en dónde. Okay. La Biblia enseña que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, un concepto llamado encarnación, donde el verbo, la palabra, ah, tomó naturaleza humana, como se describe claramente en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan 1:14, y precisamente, y qué bueno, gracias hermana por hacer esta pregunta, la respuesta que nosotros tenemos que tener de las dudas, que finalmente todos podemos tener de distintos temas, pues tenemos que centrarnos en lo que dice la Biblia. Si yo le dijera a hermana Nancy, no, es que sabe qué, que sí, pues Jesús también fue hecho carne y es Dios, pues porque yo digo, pues, mi palabra pues, no vale mucho. Pero cuando yo digo, es que dice la palabra, escrito está, y aquí la palabra nos habla en Juan 1:14 que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando la Biblia sustenta nuestro credo, nuestra creencia, nuestro fundamento de fe, podemos ponerle palomita. ¿Alguna duda o comentario? ¿Alguien más? Perfecto, entonces vamos a pasar en esta segunda parte y abrimos cámaras y micrófonos porque precisamente en esto que te comentaba, que es importante que como iglesia participemos de testimonio de donde Dios te ha hablado, ¿sí? Abrimos este espacio para que nos puedas comentar algún texto y por eso es importante centrarlo en un texto bíblico, porque de lo contrario, nuevamente entramos en lo que yo creo. Voy a poner un ejemplo. Si yo te dijera, oye, algo que Dios haya hablado en tu vida esta semana, ¿sí? Y entonces, voy a poner un ejemplo, podría decir, es que Dios me habló y me dijo tal y etcétera, ¿no? Y qué bueno, yo sé que Dios habla y Dios nos habla por medio de distintos momentos, personas y circunstancias, pero es importante que Dios nos hable principalmente a partir de su palabra. Y esto lo platicaba con alguna persona hace varios meses, me decía, no, es que yo y Dios, y yo tengo una relación con Dios, y yo oro y me paso todo el día orando, ¿sí? Y esto lo platicaba también en un estudio hace como un mes, ¿no? Y les decía, bueno, sí es importante que Dios te hable y que Dios tengas esta dinámica de oración, pero qué importante es que tú y yo oremos la Biblia, que tú y yo no nada más se vuelva un monólogo, decir es que Dios, yo necesito, yo subí, etcétera, etcétera, y hice, y dije, no quiere decir que a Dios le ofenda que tú y yo hablemos de nuestro diario vivir, pero es importante que tú y yo oremos lo que dice la Biblia, oremos la palabra de Dios, oremos sus promesas, y entonces tú y yo por medio de este libro podamos entender que Dios nos habla. Entonces vamos a abrir un espacio para que nos hables
de algún texto bíblico donde Dios te haya hablado, ¿sí? No solo que si Dios se manifestó y te habló por medio de sueños, etcétera, que es totalmente válido y es bueno, pero precisamente tú y yo, ese riesgo que tenemos, que cuando tú y yo descuidamos nuestra comunión de lectura y de conocimiento de la palabra, es que a veces podemos confundir la voz de Dios. Y mira, hay mucha gente confundida que cree que Dios le habla, pero pues en su vida tocan la Biblia. No, no, es que ese libro es muy complicado, ¿sí? Es que a mí Dios me habla a mí solito porque Él es muy bueno, entonces Dios me ha revelado tal y tal cosa. Mira, si eso que entre comillas Dios te ha revelado va en contra de lo que dice la palabra, aguas, porque posiblemente quien te está hablando ni siquiera es Dios, son demonios, ¿sí? Entonces tenemos que tener en claro que Dios habla, sí, Dios habla, pero Dios habla acorde con su palabra. Ninguna cosa que vaya en contra de su palabra viene de Dios, ¿sí? Entonces, aguas cuando recibes una palabra profética, cuando tienes algún sueño, cuando escuchaste algún mensaje en el radio, en la tele, en internet, ¿sí? Que digas, es que Dios me está hablando, pero cuando ese mensaje va en contra de lo que dice la palabra, ten mucho cuidado. Entonces, si alguien nos puede compartir algún texto bíblico donde Dios te haya hablado, nos gustaría escucharte. Yo, pastor. Sí, sí, adelante, Nancy. Gracias. Buenas noches a todos. La cita bíblica que tengo y que ha sido muy importante para mi vida en estos últimos tiempos, desde que llegué a los pies de Cristo, ha sido Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Entiendo que por mi fe sucederá en situaciones que para mí han sido complejas anteriormente, bueno, antes de conocer de la palabra, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Antes de llegar a la iglesia, todo me angustiaba y yo creía que un problema muy pequeño era el fin del mundo para mí. Uh-huh. Y en el aprender a cómo tener esa comunión con Dios, a creer que es Él quien tiene el poder para hacer todo y que creo firmemente que es un Dios de lo imposible, es donde he afirmado mi fe. Uh-huh. En que con la fe sucede, creyendo sucederá y me ha pasado. Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias, hermano. Y haciendo como alusión a esto que comenta, a una persona me decía hace tiempo, me dice, es que yo quiero creer en Dios, pero me hace falta fe. Y se comparaba con otras personas y decía, bueno, pero es que ¿cómo puedo adquirir más fe? Y le decía, mira, precisamente no puedes ir a la tienda y le decías, deme 2 kilos de fe. Entonces, ¿cómo aumentar nuestra fe? Y Lucas 17:5, los apóstoles le dicen a Jesús precisamente que aumente su fe, ¿sí? Pero lo importante de la fe, ¿sí?, no es el hecho del tamaño, porque hay veces que en esta dinámica humana, ¿no?, podemos decir, es que esa persona tiene mucha fe, quiere decir que tiene gran medida y yo quizás tengo poca. Y me encanta ese pasaje de la Biblia que dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a un monte que se echara al mar y así sucedería. Es importante la fe, claro, pero hay veces que en este pensamiento humano creemos que es una cuestión de dimensión, de tamaño, cuando lo importante es que exista la fe. Entonces, no hay un medidómetro de fe, de que entonces vayan pasando cada hermano y digamos, a ver, tú tienes tanta fe, palomita, tú tienes menos fe, tache, trabaja en ello, ¿no? Se vale que en nuestra oración cada uno le digamos, Señor, aumenta mi fe, Señor, fortalece mi fe, me falta, hay veces que dudo, hay veces que siento que
no suceden ciertas cosas. Y se vale, porque en esta dinámica humana podemos pasar por momentos de sombra, por momentos de valle, de muerte incluso, y nuestra fe va a ser probada. Les quería leer, y ahorita en esta dinámica que leyó la hermana Nancy, les voy a dar exactamente la cita, y este es mi versículo. Lucas 22:32. Si lo quieres apuntar o si quieres ir para allá. En el versículo 31 está hablando Jesús y le dice a sus discípulos, Jesús le dice a Simón Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo como trigo, es decir, para probarlo duramente. Imagínate que en tu oración hoy estuvieras orando en la noche y Jesús te dijera: Rolando, Aarón, Vicky, etcétera, Meli, Satanás me ha pedido zarandearte. Y tú dirías: ay, Señor, que eso no suceda, ¿cómo? ¿No? Y me encanta la respuesta de Jesús en el versículo 32, y dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En otras versiones dice: para que tu fe no falte. Y una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Jesús ruega por nosotros con el Padre para que nuestra fe no falte. Si fuera algo que dependiera meramente de nosotros, lo más probable es que tú y yo ya hubiéramos fallado, ¿sí? Porque aquel que se cree así como la última coca del desierto, mira, todos hemos pasado por problemas y por angustias donde posiblemente nuestra fe hubiera claudicado. Y entonces Jesús le dice a Simón Pedro: Satanás me ha pedido zarandearte como trigo. Y lo que tú y yo esperaríamos que dijera el complemento de la palabra es: pero eso no va a suceder, Simón Pedro, porque yo voy delante de ti. Y mira, a mí me gustan mucho las redes sociales y he tenido que, ya no discuto en redes sociales, pero hay muchas páginas donde hay frases muy bonitas, ¿no? Haz una oración y di amén y entonces no te faltará el dinero. ¿Dónde dice que no te va a faltar el dinero si dices amén en una publicación de Facebook, ¿no? Y muchos de los posteos que yo veo algunas ocasiones en páginas cristianas o que se dicen cristianas, es que si tú crees que Dios te va a guardar, todo va a suceder y todo te va a ir bien, ¿no? Y ponen imágenes muy bonitas y mira, y ves ahí, amén y amén y amén, y 10,000 amenes, como si diciendo amén no te fuera a suceder nada. Y dice y por eso te decía hace rato, tú y yo tenemos que conocer lo que dice la palabra. Y no te estoy diciendo que en mi corazón que a ti o a mí nos vaya mal, pero va a suceder, vamos a ser probados. Y mira, muchos cristianos por eso, que gente que se dice cristiana, por eso a veces se aparta de la fe, porque ve todo como muy bonito, muy color de rosa, en redes sociales o en predicaciones como muy de empoderamiento, donde todo tiene que ser color de rosa y no va a haber ningún problema, y Dios te ama mucho, y Dios está perdonado, y entonces todo va a ser bueno. Eso es parcialmente lo que dice la Biblia, pero la palabra nos habla que vamos a ser probados, que vamos a pasar angustia, que vamos a pasar por tribulación. Y Jesús mismo aquí le está diciendo a Simón Pedro y por lo tanto a sus discípulos, le está diciendo: a ver, Satanás me ha pedido chance de zarandearte como trigo. Y lo que tú y yo quisiéramos escuchar es que Dios nos dijera: no, no va a suceder, como frase de Facebook, yo voy a estar aquí contigo y nunca ningún problema tocará. Jesús le dice: mas yo he orado, yo he rogado, y si se está rogando, está hablando al Padre, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Te vas a zarandear? Sí. En tu vida y en mi vida va a haber momentos donde Dios nos va a zarandear, las circunstancias, el mundo, Dios va a permitir que seamos zarandeados, sí. Pero el complemento, y por eso es importante que tú y yo conozcamos lo que dice la palabra, que Jesús ruega al Padre y dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y esa es una promesa, Señor, gracias,
porque aún en momentos de tristeza, de angustia, de enfermedad, de cárcel, de hospital, de divorcio, de conflicto familiar, de lo que sea, tengo un intercesor con el Padre que se llama Jesucristo. Y Él está rogando para que mi fe no falte. Y dice, y una vez que hayas, Lucas, la parte final de Lucas 22:32, y una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Esto es una promesa de que en algunas ocasiones, ahora no quiere decir que va a ser permanente, sino que en algunas ocasiones nos va a ir como en feria. Pero si tú y yo hemos, lo que te decía, hemos apostado nuestra fe en el Señor, ¿sí? Nuestra fe no faltará. En algunos momentos podremos andar como alguna vez te pasó, solo en alguna ocasión, solo creo que una o dos veces me quedé sin gasolina. Yo creo que fue solo una vez. Y eso por echar carreras. Y ya cuando quise arrancar en un semáforo, me quedé sin gasolina. Y yo, iba a pasar antes y se me olvidó. Y mira, hay veces que así nos pasa, que dices, es que ya estoy con la reserva de la reserva de la reserva, ¿no? Y algunas veces, y alguna vez me sucedió de Pachuca a Puebla, que ya iba el rojo, y yo así, señor, que llegue, no tenía mucho dinero, tuve que juntar los centavitos y pasé por una gasolinera ahí, me tuve que meter, creo que para, ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo, creo que por allá, porque ya no llegaba hasta San Martín, Texmeluca. Y llegué, pero safe and home. Y hay veces que así pasa con nuestra fe, ¡ay! Ah, pero no, Dios no nos dejará, Dios no nos abandonará, ¿sí? Entonces, algunas veces hemos sido zarandeados y, hermano, déjame decirte, hermano, hermana, que más adelante posiblemente volvamos a ser zarandeados, pero nuestra fe no faltará. Y dice, y una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Nuestra obligación como hermanos en la fe es fortalecernos los unos a los otros. No decir, ay, mira, es que yo soy más espiritual que ese hermano. Es que yo predico mejor que él. Es que yo tengo más conocimiento que él, que ella. No se trata de eso. Se trata que nos edifiquemos, que nos fortalezcamos los unos a los otros. ¿Sí? Y tú y yo podemos hablar después de lo que hemos vivido. Podemos fortalecer a otros hermanos en la fe. Decir, sabes que yo pasé por lo mismo. Yo pasé por angustia, yo pasé por falta de trabajo, yo pasé por un divorcio, yo pasé por cárcel, yo pasé por hospital, yo pasé por lo que sea. ¿Y sabes qué? Pues ha sido complicado, pero Dios me ha fortalecido. Y yo creo en ese Dios que restaura, creo en ese Dios que restituye. Y si tú ahorita estás falto de fe, ahora sí que te paso de mi pila, ¿sí? Te estoy fortaleciendo. Uh-huh. Digo, ya ahorita ya son más comunes los cargadores, etcétera, pero cuando iniciaron los teléfonos inteligentes, se te acababa la fila y ahí tenías pila y tenías que estar ahí correteando, préstame de tu cable, préstame, porque me quedo sin batería. Pues precisamente algo que tú y yo tenemos que hacer es, pásale batería a otro. Después de haber sido zarandeado, tú y yo nos vamos a fortalecer en nuestra fe. Y entonces le vas a decir a otro, mira, yo también he vivido por situaciones similares, pero aquí está el cable, conéctate con Dios, fortalece tu fe. ¿Alguien más? Todavía tenemos espacio para un versículo más. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Algo que Dios te haya hablado? ¿Algún versículo que sea de impacto de tu vida? Sí, Meli, adelante. Buenas noches. Pues no como tal un versículo, sino quería hacer el comentario a lo que decías, que pues Dios te va a zarandear. Bueno, el diablo o Dios va a permitir que te Las zarandeen. circunstancias. Uh-huh. Y pues conozcas a Dios o no lo conozcas, la vida te va a zarandear, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor que lo hagas o que te zarandee y estés de la mano de Dios y Uh-huh. acompañado y bueno, lo digo a título personal, ¿no? O sea, Uh-huh. pues es mejor pasar por ese desierto sabiendo que Dios te respalda, y que hay una comunidad que te respalda también, a pasarlo sola, ¿no? Uh-huh. Sufrirlo solo. O sea, de todas Uh-huh. formas te va a pasar, y qué mejor que Claro, sea con Dios. claro.
No te escuchas. Sí, perdón. Finalmente todos vamos a pasar con eso, creyentes y no creyentes, es un hecho. Aquí la diferencia es cuál es tu respaldo, porque finalmente hay gente que no conoce a Dios, que va a ser zarandeado, ¿no? Por las circunstancias mismas de la vida, y el problema es dónde te refugias, dónde está tu respuesta, dónde está tu identidad, ¿no? Y aquel que no conoce a Dios, pues va a buscar su respuesta, su refugio en algún vicio, en alguna adicción, en alguna persona, en alguna cuenta bancaria. Ah, es que aquí está mi seguridad, ¿no? Incluso en cosas buenas, no estoy diciendo que necesariamente sean cosas malas. El problema de fundamentar tu identidad en personas, en deporte, en aficiones, en lugares, es que todo eso se va a acabar, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo sabemos que nuestro refugio está en Dios, la cosa cambia. Qué importante es que hablemos de nuestra fe y digamos, bueno, sí, todos hemos pasado por esto, pero la diferencia es que yo tengo a un Dios vivo, ¿sí? Que está conmigo. Y una característica del Espíritu Santo es que que el Espíritu Santo es consolador, ¿sí? Entonces tú y yo, se vale que lleguemos al Espíritu Santo, ¿no? Con la lágrima y decirle, Señor, ¿no? Me está pasando esto, pasé por esto, te necesito. Y ese es el consuelo que viene de parte de Dios. No solo en un abrazo, que es importante tenerlo, ¿no? De gente alrededor, de una comunidad, de una familia, pero hay veces que pues, ni eso, ¿sí? Y cuando llega ese consuelo por medio del Espíritu Santo, y entonces ya esa dinámica, esa problemática, podemos fundamentar, a ver, ¿qué dice la palabra acerca de eso? Porque ¿cuántas veces hemos pasado por circunstancias y ves a gente que está pasando por un problema y la gente alrededor, ¿cuál es el dicho? Échale ganas. Sí, pero pues en un échale ganas se queda corto. No, todo va a estar bien, no necesariamente todo va a estar bien, ¿no? O sea, agradezco la palabra de ánimo, ¿sí? Pero es una palabra que se queda corta. Pero cuando esa palabra de ánimo, ese edificarnos viene con palabra viva, entonces se edifica nuestro espíritu, edifica nuestras vidas. Entonces ya no nada más échale ganas, sino pues sí, échale ganas, pero pon tu fe en pon tu fe en la palabra, pon tu fe en Dios, en que Dios no te va a dejar, no te va a abandonar, y que aún en medio de esa circunstancia difícil, Dios está contigo, ¿sí? Entonces la cosa cambia, ya no nada más es échale ganas, ¿no? Sino échale ganas en Dios y fortalécete en su palabra. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Vamos a hacer una oración para concluir y mi oración es que la palabra eh, pueda ser hecha carne en nuestras vidas. Vemos gente en este espacio, gente más nueva, gente que llevamos más tiempo, eso es lo de menos, pero que la palabra sea hecha carne en tu vida, es decir, que no nada más leas la Biblia y digas, qué bonito texto, sino que dejes que Dios te hable y entonces tú vas a tener un sentido de vida distinto cuando Dios se revela a tu vida por medio de las escrituras. Ahí donde estás, si gustas cerrar tus ojos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo breve, Señor, pero de edificación los unos con los otros, Señor. Padre, gracias porque entendemos que debemos saber en qué creemos, no solamente decir creo en Dios, sino saber en qué creo, Señor, y tener entendimiento de la creencia que tengo. Señor, que esta fe que tengo, Señor, la pueda compartir a otros, Señor. Quizás a veces me falta conocimiento, a veces me falta arrojo, valentía, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo, Señor, y tú me has llamado, Señor, a enseñar a otros, a hablarles a otros de quién eres tú, de lo que tú has hecho en mi vida. Perdóname, Señor, si por temor, por falta de fe, por apatía, Señor, he dejado de pregonar mi fe. A veces por ser demasiado cauto y que no se vaya a enojar otro o otra persona. Soy omiso, Señor, al hablar de ti. Señor, pero hay tanta necesidad alrededor. Señor, yo te pido que a todos los que estamos aquí, Señor, nuestra fe sea fortalecida. Perdónanos, Señor,
si hemos dudado, si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado. Señor, pero hoy entendimos que tu Espíritu Santo permanece con nosotros. Señor, y que tus brazos de amor y de misericordia están abiertos para que nos acerquemos confiadamente delante de ti. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, y también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde para fortalecer nuestra fe. Señor, buscarte en oración, en lectura, en alabanza. Señor, como iglesia. Señor, y que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Queremos ser hallados fieles, Señor. Ya no niños fluctuantes, sino personas maduras en ti, Señor. Padre, y te entregamos toda carga, toda ansiedad que pudiéramos tener, por los conflictos que cada uno de nosotros pudiera estar atravesando, Señor. Queremos descansar en ti, Señor, y yo te pido que derrames paz, que derrames gozo, Señor, entendimiento de que tú estás con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, Señor, y que podamos estar ciertos, Señor, descansar en que creemos en ti y que si estamos en ti, Señor, todo está en orden, Señor. Padre, y ser también hallados fieles, a hacer lo que tenemos que hacer, a dejar de hacer lo que tenemos que dejar de hacer. Señor, y gracias por ese amor infinito que tú nos tienes, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias, igualmente. Adiós, Juan. Un abrazo. Meli, gracias. Bendiciones, buenas noches. Amigo, Rolando, Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias, hermana Nancy, familia. Hermana Lore, bendiciones. Descanse, pastor. Bonita noche. Gracias, igualmente. Saludos, familia García. Gracias, David. Gracias, Aaron. Buenas Eric, noches, Juanita, Dios los bendiga. bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias, Vicky, familia.